A pesar de que el Consejo, como todos sabéis, si no lo explico brevemente, es un órgano consultivo del Gobierno, que la función más importante es elevar dictámenes a los proyectos de ley del Gobierno, los decretos, y luego también hace informes. Un informe importante que hace es el informe socioeconómico de Asturias. Es un informe que luego se publica todos los años, y también se hace luego otro informe sobre el medio ambiente. Y bueno, en estos informes también de alguna manera se recogen temas que afectan a la agricultura y a la ganadería asturiana. Yo voy a tratar de ser muy breve, no voy a leeros aquí todo el discurso porque es demasiado largo, sino que voy a dar unas pequeñas pinceladas. Aquí ya se habló, y habló gente antes que yo que sabe más de estos temas que yo. Yo lo que voy a hablar un poco sobre el tema de la nueva PAC, lo que nuevamente aparece, que aparece ahora desde el 1 de abril. Se acaban las cuotas, y entonces tendremos una libertad de mercado, y aquí pues el que mejor chifla acabado, como suele decir el refrán. Entonces España se encuentra en una situación, yo creo que bastante difícil. En primer lugar, parte del supuesto de que la cuota, estábamos en la 7ª posición dentro de la Comunidad Europea. Teníamos a Alemania, que tenía 5 veces más de cuota que tenemos nosotros, luego estaba Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, Holanda, y ahora pues libertad para todos. Entonces, claro, nosotros vamos a tener mucha dificultad para poder competir con estos grandes países que hicieron unas grandes inversiones también para mejorar sus explotaciones. Luego, además de tener mejores explotaciones, luego también estos países hay grandes empresas multinacionales, una francesa que es la que prácticamente controla el mercado lácteo español. Las empresas españolas son mucho más pequeñas. No lograron por ese acuerdo ni crear un fuerte grupo, que yo creo que habría sido interesante. Y entonces, bueno, eso también va a condicionar mucho el tema de la leche, de los precios de la leche. Yo creo que al final lo que va a ocurrir es que van a desaparecer muchas pequeñas y medianas empresas, y que luego los precios al final se van a fijar como siempre lo van a fijar los grandes. Lo van a fijar lo que negocie Alemania, lo que negocie Inglaterra, lo que negocie Francia con las grandes empresas multinacionales. Yo también opino de que de aquí también se podría hacer diversificación de los productos, que ya se están haciendo. Lo que pasa es que estamos nuevamente igual que con la leche. Los grandes grupos o las grandes multinacionales controlan el mercado. En los quesos, que en Asturias producen buenos quesos variados y muchos, lo que pasa es que producimos cantidades muy pequeñas y tampoco los exportamos. No competimos tampoco con los quesos franceses. Entonces, bueno, dices que son quesos artesanos, sí, pero es que un queso artesano se produce poco, se vende poco, y claro, y eso no genera mucha riqueza. Entonces lo que hay que hacer son producir grandes cantidades de queso y tratar de exportarlos. Tenemos que estar en los mercados internacionales. Lo que no podemos aquí, a mí me hace mucha gracia cuando a veces en esos periódicos dice: se fue a inaugurar la feria del queso de Fuego al Pito. Muy bien, y yo luego pregunto: ¿y cuánto se produce de Fuego al Pito? Claro, son cantidades muy pequeñas. ¿Y a dónde vamos con eso? No vamos a ningún sitio. Tenemos uno de los mejores quesos, yo creo, de España. Sin embargo, no podemos competir con los quesos manchegos ni con otros quesos. Y estos son tan buenos o mejores. Al menos a mí me gusta más el gamoneo. ¿Quién le iguala al gamoneo? Nadie, pero claro, como gamoneo a veces lo pides por ahí y resulta que es que no hay. Entonces, claro, te encuentras y dices: esto así no se puede producir, así no se puede funcionar. Tenemos yogures, pero los yogures que también los controlan también otra vez las empresas, las multinacionales, la Nestlé o también Danone. Aquí se empezó a producir muy tarde los yogures de la central lechera asturiana, que de eso se podía hablar largo y tendido, pero bueno, no procede ya porque además, como dice el refrán, agua pasada no muele molino. Entonces ya es un tema que no... Y tampoco tenemos entonces mucho que hacer en esos temas. Tenemos también el tema de la carne. Aquí producimos una buena carne, tenemos la carne roja, tenemos las vacas rojas. Yo, bueno, como sabéis, no soy de aquí, yo soy de León, entonces no domino el asturiano como dominan los paisanos de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa con la carne? Que producimos carne roja, pero claro, cuando vemos por ahí las producciones de carne que hay de otros países, a nivel mundial, quedas asombrado. Lo que produce Brasil, lo que produce la India, lo que produce Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, la Argentina, México, todos estos países, Uruguay, si es que producen mucho más esos países, todos mucho más que produce, por ejemplo, toda la Comunidad Europea. Y claro, dentro de España... Un minuto también, termino. Dentro de España pues nos encontramos muy mal. Y luego hay también otro problema que tiene el campo, en este tema, que anteriormente, cuando se vendían las cuotas, se permitía comprar cuotas, muchos ganaderos compraron y gastaron mucho dinero en compra de cuotas, y eso realmente yo creo que también les perjudicó, porque en este momento algunos tienen serios problemas para poder salir adelante con esta situación. Luego tampoco, ¿cuánto se hizo en investigación? Aquí tampoco hicimos mucho en investigación. Creamos universidades, creamos facultades, pero luego, claro, centros de investigación fuertes, ¿cuántos tenemos? Las razas más productivas de leche, ¿dónde están? En Francia, en Alemania, en Holanda. Aquí luego las compramos, y hace años ya, cuando yo era pequeño, entonces de aquellas se las financiaban las cajas de ahorros. Ahora ya tampoco tenemos las cajas de ahorros, que aquellas se financiaba cuando vinieron aquí la Pardo Alpina o la Ratina.
bueno, aquí no, venían en León, entonces era la Caja de Ahorro que financiaba aquellos. Ahora que nos dedicamos a comprar, entonces, ¿qué investigamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que esos temas había que hacer menos universidades o menos facultades y hacer más centros y más potentes de investigación. Y por último, como ya se me termina el tiempo, yo creo que los precios lo van a fijar, como digo anteriormente, tanto en carne como en el otro, los países más potentes productores. Y luego, bueno, la leche, si luego los países emergentes siguen necesitando leche y no producen bastante, y luego los grandes productores no ocupan todo el mercado, pues entonces podemos tener alguna solución. Si no, yo creo que la solución la tiene difícil. Y nada más quiero decir una cosa, esto que opino es opinión personal, porque luego el CES, que son un colegiado, siempre suele haber a veces malos entendidos, algunos piques, porque dice, es que el presidente dijo no sé qué cosas, pero eso no lo dijo el CES, no. Yo lo que digo aquí lo dije yo solo, o sea que no es mi responsabilidad, no es planear, porque siempre hay mucho pique, se pica fácilmente. Nada más y muchas gracias una vez más.